¿Será que algunos de ustedes se identifican conmigo cuando ese dolor de cabeza, de cuello, incluso de espalda, no hay manera que pase y se vuelve incómodo día tras día y de repente por más y más no le encontramos alguna respuesta física y no sabemos qué es realmente lo que lo detona y qué hace que nos moleste tanto? Hoy está con nosotros justamente el experto, el doctor Mauricio Barrantes, quien nos va a ayudar a encontrar eso exactamente, ese gatillo que hay que, pararlo para que no nos estorbe y nos moleste tanto. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias de nuevo. Doctor, cuando hablamos, ¿verdad?, de esos dolores que simplemente empiezan a molestarnos, ¿qué puede ser lo que les provoque? Que incluso con medicina no hay manera de ponerles fin. Mira, yo lo que primero definamos lo que es dolor, ¿verdad? Resumidamente es una sensación desagradable que la persona tiene, sí, a consecuencia de cualquier tipo de noxa, cualquier situación que la produzca. El dolor meramente es subjetivo, o sea, el dolor que usted siente es suyo, el que yo siento es mi dolor. Entonces, dependiendo de eso, hay muchas situaciones que hacen que el dolor se incremente más, sobre todo en la parte psicológica, la parte psiquiátrica, ¿verdad? Sobre todo partes con depresión o algún trastorno ahí, nos hace que nos cueste mucho más todavía controlar la sensación o calmar el dolor, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué podríamos estar hablando de que pueda provocar ese dolor crónico, constante, que muchas veces no logramos aliviarlo? Eso es lo que nosotros podemos denominar lo que es un dolor psicógeno, ¿verdad? Un dolor psicógeno. Un dolor psicógeno. ¿Qué significa psicógeno? De la parte psicológica del paciente. Okay. Cuando estamos ante un paciente con un dolor crónico, un dolor crónico es aquello que tiene más de 3 meses, ¿verdad? Y no se ha quitado a pesar de haber dado la solución al problema. El paciente con trastornos depresivos, trastornos ansiosos, hasta los mismos trastornos del sueño, hacen que a nivel neuronal las neuronas se sensibilicen menos y hace que el dolor se progrese más. O sea, se sienten más el dolor, ¿verdad? O sea, el dolor es más fuerte, entonces cuesta más todavía llegar a la hora de controlárselos. Ahora, usted hablaba de que un dolor crónico son 3 meses, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos nosotros realmente saber que ese dolor que estamos teniendo, que ya tiene bastantes meses, pero no hay manera que se quite con ninguna medicina, a poder achacarlo, digamos, a ese punto que usted menciona, que sea psicógeno? Es que todo va a depender mucho de la evaluación. A la hora que yo tengo el paciente al frente, no es solamente llegar y decirle qué te duele, qué medicamento te voy a dar. Tengo que hacer toda una evaluación. Tengo que hacer todo un historial clínico de la persona. Dentro de ese historial clínico, obviamente que tengo que conocer sus antecedentes, tengo que conocer sus antecedentes de infancia, sus antecedentes familiares, sus antecedentes psiquiátricos, si él tiene ya de fondo es una persona depresiva. Entonces todo eso, junto con los síntomas que el paciente tiene, que le hemos dado medicamentos analgésicos y que no nos controla, entonces podemos pensar que hay un trastorno de fondo psiquiátrico o psicológico que no nos está logrando, ¿verdad?, controlar el dolor de la persona. Ahora, doctor, en su experiencia, digamos, en consultas, ¿verdad? Y de una vez quiero aprovechar a nuestros amigos televidentes, ahí tienen el teléfono aquí, encima mío, 88820606 para que hagan sus consultas. Doctor, ¿qué es lo que más detona? Porque podríamos hablar entonces de temores, podríamos hablar, no sé, de tradiciones, de cosas de ese tipo. ¿Qué es realmente lo que pueda provocar ese dolor psicógeno? Cualquiera de esas cosas. ¿Qué te digo? En la infancia, un niño cuando se le es castigado, no hay dolor físico, sino dolor moral. En las personas adultas, el dolor, la depresión, te repito, el insomnio, la ansiedad, los trastornos del sueño, todo eso hace que los neurotransmisores que tenemos a nivel cerebral se alteren y produzcan más dolor, ¿verdad? A pesar, como te dije anteriormente, del examen físico que uno les ha hecho. Entonces, todos estos cambios que la persona tiene en su antepasado, personas que tienen familias que son agredidas, el mismo trabajo, ¿verdad? Hay gente que son muy workaholic, que llaman, ¿verdad? Que son demasiado y se estresan mucho por su trabajo. Todo eso hace que a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad?, estos neurotransmisores, estos químicos que tenemos ahí se alteren, disminuyan y el dolor persista, ¿verdad? A pesar de que ya conocemos la causa del dolor, sea un dolor lumbar, sea una cefalea, sea un dolor de hombro, todos estos factores hacen que se acrecente más el dolor. Qué complicado, porque entonces estamos frente a un panorama donde el dolor es psicológico. También, sí. No es siempre, es lo menos que se da.
Pero cuando no podemos controlar el dolor en la persona, tenemos que irnos a esos puntos, ¿verdad? Entonces, por eso es que te decía anteriormente que la historia clínica es fundamental. Porque algunos pudieran decir, ah, no, si es psicológico no le duele, se lo estoy imaginando. No, es que qué bueno que me decís eso. Eso no quiere decir que no sienta dolor. Eso es importantísimo. Eso no quiere decir que el paciente, porque muchos dicen, hay muchos colegas que pueden decir, mira, no, eso no es para tanto, eso no duele tanto. Como te decía al principio, es subjetivo, yo soy el que lo siento. Pero el hecho de que que sea un dolor psicológico no quiere decir que no lo sienta, sí lo siente. El dolor y la depresión, por decirlo así, hay unos químicos que se alteran y desgraciadamente esos mismos químicos son los que nos producen más sensación de dolor. Esos mismos químicos hacen que tengamos depresión. Entonces tenemos que tenerlos regulados. Ok, ¿qué pasa por ejemplo con la fibromialgia? Porque ahí estamos viendo un dolor crónico y estamos viendo además un dolor en diferentes puntos. Es que no es solo uno. Entonces uno dijera, bueno, ¿por dónde? Mira, la fibromialgia desgraciadamente hoy en día es muy mal diagnosticada, ¿verdad? Hoy en día hay un criterio exclusivo para los pacientes que tienen fibromialgia. Hay una evaluación completa. Sí sabemos que no se sabe la causa exacta de la fibromialgia, pero sí hay estudios que dicen que el paciente con diagnóstico claro de fibromialgia, que tiene un componente ansioso, un componente depresivo, las crisis o los picos de dolor que ellos tienen es completamente recurrentes y cuesta mucho controlarlos. Por eso es que cuando estamos hablando de un paciente con dolor crónico, no es solamente dar un medicamento o una inyección, tenemos que manejarlo interdisciplinariamente. Y aquí entra en juego los pacientes, los profesionales en psicología, el profesional en psiquiatría y hasta la terapia física, ¿verdad? Claro. Es todo un equipo interdisciplinario que tiene que manejar el control del dolor crónico, ¿verdad? Bueno, y a lo mejor este caso puede realmente identificar todo lo que estamos hablando, porque nos está llamando una televidente y nos cuenta que tiene un dolor en el brazo, ¿verdad? Que tiene 4 años de estar tratándose con diferentes doctores para ver si le encuentran qué es lo que produce este daño, pero no ha habido manera. Y dice que ahora ya, pasados 4 años, no solamente es el brazo, sino que se le está subiendo como por aquí por la nuca. ¿Qué puede hacer? Porque me imagino que en este caso no le están encontrando nada físico, ¿verdad? Me imagino, si son 4 años, pienso que ya tiene que estar más que estudiada, con placas a nivel de cuello cervical, con placas de hombro, ¿verdad? Y valorando si en los huesos en la columna cervical hay compresiones o no hay compresiones de los nervios. Imagínate que todo eso ya tuvo que haberse estudiado. Si no hay nada de eso, pues sí, desgraciadamente tenemos que hablar con una persona, un psicólogo, referírselo a un psicólogo para estudiar todos estos casos. Hay infinidad de causas, puede ser desde lesión del hombro, ¿verdad? Que te produzca dolor hasta al cuello, puede ser dolor de articulación temporomandibular, que cuando tenemos personas que son muy estresadas, por decirlo así, tienen este dolor tan fuerte que hace que se contracturen los músculos o que se desgaste y produce dolor de cuello, de pecho, de hombros, todo un montón de cosas. Así hay una infinidad de cosas, pero siempre tenemos que analizar. O sea, es una obligación del médico que maneja dolor analizar la parte psicológica de la persona. Doctor Barrantes, aquí tenemos a un paciente modelo, así que véngase por aquí, Doc. ¿Cómo es que ustedes a nivel clínico, en consultorio, ¿verdad?, pueden realmente reconocer o determinar que un dolor pueda ser psicógeno, ¿verdad?, y no físico? Bueno, depende de la causa. ¿Qué te digo? Si me viene sigamos con el dolor de cuello. Perfecto. Sigamos con el dolor de cuello. Si el paciente viene con un dolor cervical ¿cómo es que severo, lo examina? Exacto. ¿verdad? Yo tengo que valorar, obviamente, la parte física, tengo que valorar todo lo que es la parte... darle vuelta para que puedan ver ahí en casa. Exacto. Ajá. Lo que es valorar la parte cervical, palpar sus apófisis cervicales, que son los huesitos que uno siente acá, hacer maniobras de cuello, ¿verdad?, de girarlo y todo, a ver si hay dolor o no hay dolor, valorar la fuerza en los niveles de los brazos, en lo que es valorar el hombro. Si en todo esto yo no encuentro ningún tipo de lesión o no encuentro una causa que me esté diciendo que es, tengo que irme a valorar entonces exactamente ahí sus antecedentes, su trabajo, su infancia, si ha sido agresivo o si fue agresor, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de él, que es una persona joven, tenemos que tener claro que los dolores muchas veces a nivel de cervicales, esas cefaleas, ¿verdad?, muchas veces son pura tensión. Todas esas cefaleas que vienen en la parte occipital o que sienten que tienen un casco puesto encima o que son en banda, la mayoría del porcentaje mayor son puro estrés, pura tensión. Entonces, ¿qué hace? Que me contractura todos los músculos, ¿verdad? Y hace que la columna cervical, que tiene una forma anatómica normal, que es curva, la tengamos recta. Entonces, esta rectitud que ya cae en las cervicales hace que todo esto duela, ¿verdad?
Sí, esto obviamente lo hacemos con una radiografía mínima, una placa. Si aún así, como te repito, encontramos que no hay la ninguna placa lesión, sale bien, digamos. ya Ajá. tenemos que abordarlo en otro punto, ¿verdad? En otra parte más que todo psicológica, ¿verdad? En todos estos casos. Ahora, ¿nosotras las mujeres somos más propensas a padecer dolores que los hombres? Vieras que hay estudios que dicen que sí, ¿verdad? Sobre todo lo relacionan con la parte hormonal, sobre todo en la parte de los estrógenos, ¿verdad? Hay más estudios que dicen el hombre, por lo general, cuando está madurando, es más, más rutinario, es más despacio hasta que llega a su pubertad. La mujer no, muchas veces dice que hay mujeres que tienen sus menstruaciones antes, su formación de pechos antes. Entonces, estos trastornos de los estrógenos muchas veces los asocian con dolores crónicos, sobre todo en la mujer cuando está en su periodo menstrual, ¿verdad? Muchas veces se los asocian con dolores de la articulación temporomandibular, sobre todo dependiendo antes de que venga la menstruación, ¿verdad? Okay. Muchas veces lo asocian también los estrógenos con migrañas severas que tienen las mujeres. Pero sí hay un porcentaje ahí en que la mujer tiene un poco más de dolor crónico que el hombre, ¿verdad? Obviamente la mujer tiene más funciones, son profesionales, son amas de casa, son esposas, son madres. Todo este estrés en ellas también hace que pues, el dolor se cronifique todavía más, ¿verdad? ¿Qué elementos, por ejemplo, pudieran ser el gatillo para esos dolores psicógenos? Por ejemplo, no sé, una tristeza o un colerón. ¿Podrían estas eventualidades ser detonadores? Claro que sí. Te voy a poner un ejemplo. Estos días tuve una paciente de 74 años, una señora que toda su juventud fue deportista, fue maratonista, hacía gimnasio. Desgraciadamente, como es normal en el adulto mayor, tiene un desgaste muy severo en la columna. Y obviamente ya le limita sus funciones. Claro. Esta limitación hizo de ella tener tristeza, tener depresión, ¿verdad? Tener una depresión tan severa porque ya no puede salir a caminar, me decía, ya no puedo ir a correr, ya no puedo hacer un montón de cosas. Tiene medicamentos para el dolor, pero no se lo logró controlar. La última vez hablamos y fue cuando ella ya me exploró todas estas sensaciones de tristeza que ella tiene. Entonces tenemos que manejarlas por ahí. La tristeza, la depresión, los trastornos del sueño, como te dije, historias clínicas pasadas de infancia, de matrimonios con violencia, del trabajo fuerte. Todo esto afecta a que la persona tenga dolor, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de las rodillas para abajo e incluso de los brazos, porque las extremidades es algo que también causa muchísimo dolor, ¿verdad? Si hablamos de rodillas para abajo o los brazos en los adultos en general. ¿Por qué las extremidades? Hablemos en el joven. Como decía anteriormente, lo que más vamos a encontrar son cefaleas tensionales. Aquí. Por el estrés, por el corre-corre hoy en día. En el adulto mayor nos va a afectar más que todo el desgaste de extremidades y piernas, pero porque de fondo tenemos un desgaste óseo, precisamente. O sea, sí hay una realidad que es el paso de los años. Exactamente, hay un desgaste óseo tanto en hombros, en codos y sobre todo en rodillas, que eso pues también te produce muchísimo dolor. Pero eso lo encontramos más que todo en el adulto mayor, ¿verdad? Y sobre todo ellos son más propensos, fisiológicamente más propensos a que tengan más dolor, ¿verdad? Pero un adulto mayor, como en el caso que te está diciendo la señora, cuando ya ellos ven que tienen limitada sus funciones, ya su autonomía no es la misma que antes, ya tienen que pedir ayuda, ¿verdad? Entonces eso hace que ellos sientan miedo, hace que se sientan solos, ¿verdad? Y eso aumenta el dolor en este tipo de pacientes, ¿verdad? Pero lo encontramos más que todo en extremidades precisamente porque de fondo tienen un desgaste óseo, ¿verdad? Lo que llamamos médicamente una osteoartrosis. Bien, muchísimas gracias a nuestro paciente, doctor Barrantes. Vámonos por aquí y continuemos contestando a las consultas de nuestro público, porque justamente hay un muchacho... Hago para atrás. Hay un muchacho que nos está diciendo... bueno, vámonos aquí a la pantalla. Hay un muchacho que nos pregunta por su madre y que nos dice que su mamá tiene apenas 44 años, padece muchísimo dolor de cabeza y dice que el dolor de cabeza incluso le molesta muchísimo en un ojo e incluso muchísimas veces se desmaya por el fuerte dolor. Pero lo único que le han contestado cada vez que ella se va a ver es que debe ser por estrés, puro estrés. Puede ser, mira, como te digo, ese tipo de dolor que usted me está diciendo a mí, un dolor de cabeza que le afecta a un ojo, hay cualquier cantidad de cefaleas, ¿verdad? Hay cefaleas migrañosas, hay cefaleas que se llaman cefalea en racimos, cefaleas tensionales. Entonces, todo esto, alguna de estas afectan el ojo. Es más, hace un tiempo yo estuve aquí hablando de la neuralgia del trigémino, también produce un dolor de cabeza que también afecta a nivel de ojo.
O sea, desgraciadamente hay que hacer un estudio clínico, hay que hacer una historia clínica muy importante para saber qué es lo que padece la señora, ¿verdad? Ahora que se desmaya, claro que sí. Hay personas que, no, que como te decía, el dolor es subjetivo. Entonces el dolor es de cada uno. Sí, Tal vez claro, ella no tenga tanta tolerancia al dolor y es tan fuerte que hace que tenga que se desmaye, ¿verdad? Hay otras personas que, pues, que vos las ves que están fracturadas y que siguen caminando y que no les duele tanto, ¿verdad? Pero sí hay que estudiarlo bastante bien. Hay muchas causas que le pueden producir dolor de cabeza. Sí, y vea qué recurrente, porque ya nos está llamando otra amiga y nos dice que tiene 4 años de tener dolores de cabeza y básicamente lo que le dicen es, bueno, no tiene nada y lo que le dan es analgésicos, le pasa por un ratillo, pero sí, los dolores siguen, ¿verdad? Y a uno le da como susto, porque es cierto, porque uno dice, ¿será que tengo algo? No, pues sí, obviamente uno con dolor de cabeza constante y rutinario, ya uno se asusta. ¿Será que tengo? La gente piensa que si tendré un tumor, que es lo primero que la gente llega a pensar. Sí. Pero si hacemos un buen historial clínico y sabemos que no hay nada neurológico, podemos ayudarle con medicamentos tipo antidepresivos. Precisamente si no encontramos la causa, no hay una causa específica, pero sabemos que hay un componente ansioso, podemos utilizar medicamentos antidepresivos, ¿verdad? Que en el mercado hay montones. Esto va a hacer, como te decía anteriormente, que los químicos al cerebro se regulen y la sensación del dolor baje, ¿verdad? Ese dolor que de 0 a 10 no lo tienen 10 y logramos que esté en 2 o en 3, es un éxito, ¿verdad? Muchas veces esos coayudantes que son este tipo de medicamentos, junto con otros analgésicos, nos ayudan a que el paciente baje el dolor, pero sí hay que estudiarlos bastante bien, ¿verdad? Antes de llegar a un... Sí, siempre hay que descartar todo antes de pensar que es un dolor psicógeno. Tenemos otra paciente, otra amiga televidente que nos dice que tiene mucho dolor, bueno, ahí veíamos una columna, mucho dolor en la columna que la tiene torcida, incluso le deben de haber ya dicho que la tiene torcida, que se contractura muchísimo, ¿verdad? Pero ahora, después de tiempo de tener este panorama, ya ahora se le está complicando con que se le inflama. Siente que todo eso está inflamado. Eso es lo que hablamos anteriormente. Cuando hay la columna lumbar y la columna cervical muchas veces son espejos. ¿A qué me refiero? Que las lesiones que tenemos aquí puede hacer que lo tengamos arriba, aquí a nivel cervical. Y muchas veces, o viceversa, exactamente. Okay. Son espejos. Bueno, ahí la entonces, muchas veces, ¿qué te digo? La lesión que hay a nivel de la columna lumbar abajo es tanto el dolor que nos va a contracturar. Nos va a contracturar toda la columna vertebral, todos los músculos vertebrales que tenemos ahí y producen mucho más dolor. Entonces, ella va a tener más limitación a todo eso. Entonces, sí hay que valorar si hay el desgaste óseo, hay que valorar si ya tiene algún pinzamiento radicular, hay que valorar si es simplemente contractura muscular, una lumbalgia mecánica que es por posturas. Claro. O sea, hay que hacer todo un historial y darle sus medicamentos. El cuerpo es complejo. Bastante el cuerpo complejo, es complejo y cada uno complejo. es un mundo, porque de hecho vean que tenemos a otra televidente amiga que nos dice que tiene mucho rato de que le duele todo el cuerpo, o sea, realmente todo el cuerpo, pero que ahora lo que le está preocupando es que se le están durmiendo las manos. Y ahí cuando ya se empiezan a dormir las manos, uno empieza a relacionarlo con otras cosas y da susto también. Sí, es que aquí podríamos pensar, analizándola bien, si será que tiene un componente fibromiálgico ahí o una mialgia. Pensé que, pero bueno, no sé. Habría que estudiarla. Es que la fibromialgia, desgraciadamente, antes llegaban, tocaban aquí, tocaban acá, tocaban, me duele, eso es fibromialgia. Y ya lo encancillaron en una fibromialgia. Y no es así. Hay pacientes que tienen otras patologías, como una que se llama polimialgia reumática, que es muy parecida, ¿verdad? Pero hay que estudiarlo. Ahora, dolor de todo el cuerpo, que se te duerme la mano, igual tenemos que valorar toda la columna cervical, si hay alguna compresión ahí o una contractura tan fuerte que tenga, ¿verdad? Por un cuadro ansioso, depresivo, de estrés, que hace que se sienta la sensación del dolor ahí, ¿verdad? A nivel de la mano. Así de fuerte puede ser. Es que es igual, como te decía, el hecho de que sea un dolor psicógeno no quiere decir que no lo sientan, ¿verdad? Sí, eso y ahí sí. tenemos muy claro, a mayor dolor hay mayor depresión, hay mayor ansiedad y mayor insomnio. Y un 30% de los pacientes que tienen trastornos del sueño son más propensos a producir un dolor crónico. O sea, un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Complica la otra y la otra complica la otra. Exactamente, por eso es que lo que es manejar dolor crónico se vuelve un poco complicado, pero no podemos solos. Ocupamos de otros profesionales para que nos ayuden a orientar a la persona y si ya sabemos que es algo psicógeno, pues su terapia con su psicólogo o psiquiatra para poder controlárselos. Tenemos a otro televidente que nos dice que es diabético, ¿verdad? Pero que siente que tiene dolor en todo el cuerpo desde hace rato, pero ahora le está doliendo, perdón, no es un caballero, es una señora, nos está reportando que ya le está doliendo mucho la cabeza y ella quiere saber si efectivamente estos dolores, tanto del cuerpo como la cabeza, tiene que ver con su diabetes. Mira,
Dependiendo. El paciente diabético llega a tener neuropatías diabéticas, valga la redundancia. ¿Qué es esto? Que se lesionan los nervios. Por lo general ellos tienen dolor, sensación de tener unos guantes puestos o unas medias puestas, ¿verdad? Sensación del ardor, de la quemazón y hormigueo, que eso lo podemos encontrar en un paciente diabético de muchos años o que tenga muy mal control de su azúcar, ¿verdad? Pero ya el dolor de cabeza ya es otra cosa, no siempre tiene que relacionarse con la diabetes, ¿verdad? Desgraciadamente el paciente diabético pues tiene muchas patologías de fondo, que hay que cuidarle la neuropatía, que hay que cuidar la parte renal, que hay que cuidar la parte cardíaca, ¿verdad? Pero lo que es una cefalea a consecuencia de una diabetes es muy difícil, prácticamente nulo, ¿verdad? Bien, doctor Barrantes, muchísimas gracias. Con todo Gracias gusto. por ayudarnos a examinar todo esto, bueno, y llegar al fondo, ¿verdad? Lo que queremos Sí. es no experimentar este dolor tan tremendo. Exactamente, por eso es que hay que hacer un trabajo en equipo en eso. Así es, que pase un feliz día, Igualmente, feliz semana, muchas muchas gracias. Perito del Jardín, nos vamos con vos, adelante.